Bueno, amigos de Fuerza del Deporte, pues vamos a platicar con el doctor Sergio Romero Tapia dentro de lo que es el marco del Día del Médico. Un día muy especial para muchas gentes, porque bueno, pues finalmente todos tenemos diversas consultas y hemos tenido una gran cantidad de médicos desde nuestro nacimiento y bueno, pues eso es muy importante. Voy a tutearlo porque soy más grande que él, entonces me voy a dar esa comodidad. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, mucho gusto. Bueno, pues, ¿qué es el médico? Así en general. El médico es un profesional de la salud que se encarga del cuidado de la atención sobre todo de la promoción y prevención en materia de salud y en el diagnóstico temprano de las enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación y el pronóstico de ellos. Los médicos han acompañado a lo largo de la humanidad en forma importante y somos pieza clave para lograr y preservar la salud de nuestras comunidades. Bien, leyendo tu perfil, y con eso quiero comenzar. Eres un pediatra, eres un investigador y eres un profesor de mucho tiempo, preparador de muchos médicos. ¿Qué es lo que más te gusta de estas tres cosas? ¿Puedes elegir entre una y la otra o las tres tienen la misma importancia en tu vida? Yo creo que las tres forman parte importante de mi vida y se han dado de manera en conjunto, ¿no? A lo largo de mi historia. Quizás si me hubieras hecho esta pregunta al inicio de mi carrera no me hubiera quedado muy claro cuál iba a ser el perfil o hacia dónde iba yo a optar. Creo que esto va dando sobre la marcha en la medida que va uno conociendo diferentes formas de trabajar y actuar en la medida que uno crece profesionalmente y personalmente. Me gusta mucho la enseñanza, creo que tengo, pues desde el punto de vista hereditario, genético, quizás esa particularidad de poder convivir y compartir con los estudiantes y enseñarles a ellos o compartir nuestros conocimientos para que puedan enriquecerse y también crecer nosotros en todos los aspectos. Nos obliga a superarnos el ser profesor, ya sea de una asignatura en la universidad, como he tenido la oportunidad de hacerlo, o como profesor en las especialidades médicas, que en los hospitales, como también en muchos años de mi ejercicio profesional, pude compartir esto con los médicos residentes del Hospital del Niño. La parte de la investigación se dio también de manera secundaria, como parte de poder formar y ser pues profesional de la especialidad en pediatría y posteriormente de la especialidad de alergia e inmunología, el compartir con diferentes colegas, tanto en el Hospital del Niño como en otras regiones del país o en otros países incluso, pues nos da la oportunidad de poder tener una visión más amplia de lo que uno puede hacer en el ámbito de nuestro ejercicio profesional diario. El ser investigador forma parte de las cualidades que tiene el médico, el buscar y tratar de entender cómo se desarrollan las enfermedades y por qué las particularidades en cada persona. Pero hacerlo desde el punto de vista de una investigación clínica, que es lo que hago yo, investigación en nuestra vida profesional diaria, no hago investigación en centros avanzados de experimentación, como por ejemplo con los animales de lo que puede haber en laboratorios o una investigación básica, luego investigación clínica y es parte de nuestra vida profesional diaria, no es algo diferente y distinto, sino es simplemente reportar y escribir lo que ve uno a diario y lo que uno observa en el transcurrir y preguntarse cuál es el origen de ese fenómeno o esa enfermedad o esa evolución que está uno viendo en los pacientes. Entonces son parte importante y trascendente y la otra que pues en el ejercicio profesional, que yo amo mi carrera, amo lo que hago, lo he desarrollado durante todos estos años y se ha dado pues de una manera paulatina y no es
desarrollo inmediato y que pueda ser esperado en tiempo corto, sino en base a una constancia y perseverancia de muchos años. ¿Cuántos años ya dentro de la profesión? Tengo actualmente de que egresé de la carrera de médico cirujano desde 1982 y como médico pediatra egreso en el 86 y de la especialidad de alergia e inmunología clínica pediátrica desde el 91. Entonces, estuve laborando en el Hospital del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, acá en Villahermosa, durante 32 años. Esto es a grandes rasgos lo que llevo ejerciendo la profesión. Bueno, vamos por parte en lo que fue la situación de la pediatría o lo que es la situación de la pediatría. Es una profesión muy difícil porque tienes que lidiar yo siempre lo he dicho, que tienes que lidiar con dos o más personas. Una con el niño, que se expresa muy poco, solamente a través del dolor y de los cuadros clínicos, y otro con los padres, que le deben de entender a lo que le pasa a los niños, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti? Y unas terceras personas que son los abuelos también, que forman parte importante de ese entorno que rodea al niño. Dice que la pediatría es una especialidad muy bonita, muy comprometida, se requiere una preparación bastante exhaustiva, bastante comprometida, porque tiene uno en nuestras manos o nuestras decisiones, pues el poder ayudar y a rehabilitar, curar o tratar a un niño, o bien también si uno hace las cosas de manera inadecuada, pues tener el riesgo de ocasionar un daño que puede ser incluso permanente, ¿no?, en el niño. Entonces siempre tiene uno que buscar y el pediatra es un profesional de la salud que tiene que ser pues, muy paciente, empático, el estar muy bien preparado, el hacer la investigación clínica de manera exhaustiva, el ser observador, tener una amplia visión del porqué de los comportamientos. Primero de uno entender al niño sano. Si uno sabe cuáles son las particularidades del niño sano, pues entenderá las diferentes manifestaciones de enfermedad. Entonces sí empieza por conocer cuál es lo normal para poder entender de ahí las desviaciones hacia la enfermedad. Y mucho se dice también que el ser pediatra se va fortaleciendo y madurando con el paso de los años, como en todo, ¿no? El ver distintas formas de presentarse de la enfermedad en diferentes pacientes y se consolida uno, pareciera que no, pero no menos importante, en la medida que el pediatra, o la mayoría de las veces, en mi caso particular así fue también, cuando uno es padre, porque al tener a nuestros hijos en casa, nos ayuda también a entender y comprender y servir también de experiencia personal y profesional cómo se comportan las enfermedades en nuestros pacientitos. Pero es una especialidad hermosa, es una especialidad que tiene muchas retribuciones, pero también una gran compromiso y responsabilidad, como tú bien dices, y hay que ser empático y estar muy cercano a los padres. Y como decía yo al principio, un poco en broma, pues también entender y comprender y comunicarse con los abuelos cuando sea el caso, ¿no? Muchos cuidadores actualmente, incluso primarios, son los abuelos o los tutores, ¿no? Con las características propias incluso ahora con la pandemia, que recordemos que desafortunadamente algunos padres han perdido la vida, entonces tenemos pues ausencia de papá o de mamá, y más triste aún de ambos, ¿no? En algunas ocasiones. Ahora, dicen que el doctor debe de olvidarse de todo, saliendo del consultorio para poder sobrevivir, para no llevarte en la cabeza tantas cosas, pero qué difícil ha de ser, porque finalmente son niños, o sea, y hay una empatía natural, ¿no? Y si te gustan los niños, pues se me hace muy complicado. No te voy a preguntar vulgarmente cuál es tu truco, porque sería ofensivo, pero sí tus descargas, cómo son para poder tener una vida, dedicarte también a la docencia o a la investigación y al mismo tiempo tener esa situación con los niños.
Que como tú bien dices, es muy importante eso, el equilibrio de las cosas. Los médicos somos muy dados a trabajar demasiadas horas, a comprometernos mucho tiempo, disponer de muy poco tiempo hacia nuestra vida privada y familiar. Hay un artículo muy bonito que se escribió hace algunos años que decía o se titulaba "Tu médico, tú suicida". Bueno, esto habla de lo fuerte que es, ¿no? Dice, bueno, es que el médico entra en una carrera interminable en querer, pues primero comprometido con el estudio, comprometido con su universidad, quizás comprometido si así lo decidió y si así se lo permite el sistema mismo, pues acceder a una especialidad y luego si quiere alguna otra, como es mi caso, o si quiere formar hacer una maestría, un doctorado, son años muy continuos e interminables de preparación, pero que dejan una grata satisfacción, ¿no? Pero también pues tiene uno que entender que ese tiempo que pueda destinarse hacia el ejercicio profesional también debe de quedar un tiempo no menos importante hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, nuestro esposo en el caso de las doctoras, ¿no? Y eso nos es muy difícil entender a nosotros los médicos porque nos hemos preparado a trabajar arduamente. Las especialidades médicas se desarrollan en los hospitales con horarios de atención muy intensos y con grandes sacrificios y con grandes presiones de todo tipo, laboral, los pacientes, bueno, las autoridades, el ejercicio de los medios de mayor jerarquía. Los trabajos están y jornadas laborales muy intensas, pero eso nos debe hacer reflexionar a todos de que siempre debe haber una barrera, un límite, y sí no llevarnos los problemas y los pacientes a casa. Esto es también importante, cómo separarse, nos cuesta mucho trabajo, no es fácil, no hay una receta mágica. Cada quien tiene una manera distinta de poderlo entender. Y es ahora, por ejemplo, cuando estas pandemias, nosotros vemos y desafortunadamente un gran número de médicos y de personal de salud en general que han perdido la vida. Muchísimos. Muchísimos. ¿Por qué es esto, Carlos? Porque mucho de nuestra población, de nuestro personal de salud, está enfermo por todo esto que hemos estado platicando, Claro. grandes horas de trabajo, grandes horas de estrés, mal alimentados, presionados. Entonces, cuando llega una enfermedad como es el COVID-19, que se apropia y se adueña del sistema inmunológico de alguien que tiene un problema de base, pues es donde vemos que se rompen estos supuestos equilibrios. Entonces sí es muy importante reflexionar sobre esto. Y otro aspecto no menos importante es esto de que quizás el médico en muchas ocasiones, o no en pocas ocasiones, se materializa, ¿no? Y sea, bueno, es que ya tengo un automóvil, pero ahora quiero un automóvil que salga el del siguiente modelo. Ya tengo una casita pequeña, pero ahora quiero construir una casa más grande. Esto es bueno, pues, tener, Sí, es válido no pues, ser es aspiracionista. válido, es válido, pero siempre volviendo a lo mismo, ¿no? Buscando ese equilibrio que no se rompa, porque yo he visto, tengo la oportunidad de tener compañeros, amigos, que se, se rompen el lomo trabajando en horarios extenuantes y salen de un hospital para meterse de inmediato corriendo al otro y luego si pueden agarrar un fin de semana también. Y creo que eso es muy grave, ¿no? Eso tiene que haber una forma de pararlo, ¿no? Para Claro. Ahora, evitar que perdón que te pues, interrumpa. suceden cosas que no es nadie. Pero bueno, volviendo al aspecto personal, he tenido la... Bueno, se nos está cortando un Se poquito la señal. interrumpió, Carlos, ¿no? Sí, pero la idea Sí, queda allí, ¿no?
que creo que la idea es básica. A ver, déjame preguntarte algo más personal. De pronto, cuando llegas y tienes un paciente con complicaciones y lo logras rescatar muchas veces, porque pues, esa es la palabra adecuada, los rescatas de algo incluso fatal, llegas te vas a tu carro a tu casa y de pronto en el transcurso dices, yes, o sea, pude. ¿Ese es el pago espiritual del médico? El hecho de saber que sacaste a una vida adelante, porque hay una frase que de las miles que se utilizan para los médicos que dice, si salvas una vida, has salvado al mundo. Entonces creo que esa frase es muy contundente, no se me hace exagerada, y se entiende mucho el significado de la misma. ¿Tú es tu mayor satisfacción personal el hecho de pronto cuando sacas a alguien de una situación complicada? Sí, claro, es una gratificación muy grande, espiritual sobre todo, ¿no? La mejor recompensa que puede uno tener como médico es el agradecimiento de los pacientes, ¿no? Esto de que tú te encuentres al paso del tiempo en la calle con alguien y te diga, doctor, ya no se acuerda de mí, pero yo soy Pepito, que usted me atendía y gracias a Dios pues yo estoy bien y estoy bien de mi asma, que tanto me daba problemas de chico, y cosas así, ¿no? Que de manera pues frecuente se pueden encontrar, pero también el médico pues tiene que jugar con esto, porque ¿qué sucede también con estas situaciones? Es que el médico se puede convertir en alguien, pues no muy adecuado, ¿no? Soberbio, egocentrista, dice, bueno, es que yo soy el salvador del mundo, como decía hace un momento, pero bueno, sí tiene sus experiencias muy gratas. Yo recuerdo mucho dentro de esas anécdotas que tiene uno a lo largo de la historia. Una ocasión de que me recibí pues eran mensajes, aquellas ocasiones de, de un paciente y donde se me decía de que era la mamá de una paciente que estaba ingresada en el hospital de niños y me decía, doctor, es que y yo, no era mi horario laboral, yo estaba en la mañana y esto que me estaba llamando la señora por lo que sucedía con su hija, con asma, era en la medianoche. Y me decía, pues no es habitual que uno regrese al hospital, pues hay siempre quienes están a cargo en los diferentes horarios. Pero esta señora pues casi me suplicó, me decía, uy, doctor, yo quiero que usted venga porque yo veo mal a la niña. Digo, bueno, pues voy a, voy a hacer todo lo posible, déjeme, logro terminar la consulta y voy para allá. Bueno, yo regreso al hospital a la medianoche, en una noche de lluvia intensa como la que se acostumbra aquí en el estado. Me recuerdo bien que bajé pues con el agua hasta los tobillos, estaba la lluvia tan intensa ahí en el estacionamiento del Hospital del Niño, y encuentro a la niña en un estado de máxima gravedad. Estaba en el servicio que conocemos como medicina interna, pero había evolucionado, pues según lo que por eso preocupaba a la mamá de manera mal, irregular, en el transcurso de la tarde-noche. Pero de cierta manera pues estaba estancado o había falta de decisión en su tratamiento. Llego y reviso cómo está todo, la pasamos a la terapia intensiva, le inicié manejo y pues con esto pues la niña poco a poco fue evolucionando y logró recuperarse. Bueno, al final fue satisfactorio, pero siempre esta señora a lo largo del tiempo y ahora esta, su hija, la pacientita, ya es mamá, yo he visto a sus hijos, siempre me recuerdan esa situación como un momento coyuntural en sus vidas, ¿no? Como dice, doctor,
no es que yo sea imprescindible, porque muy seguramente pudo haber llegado alguno de los muchos médicos preparados en el hospital ahí y decidir igual o mejor que yo. Pero en ese momento, pues así se dio la circunstancia que tuve la oportunidad de modificar un tratamiento, iniciar un tratamiento pues más enérgico y poderla recuperar. Entonces, pues la señora que acompañó a todo el suceso, pues siempre se quedó muy agradecida por esto. Entonces son situaciones que son gratas, que da la oportunidad de sentirse bien con lo que uno hace, y otras muchas que también son dolorosas y no siempre los pacientes evolucionan como uno espera, ¿no? La medicina es cambiante y los pacientes también. La enfermedad no debe de comportarse como uno lo ha leído en los libros o como uno lo ha visto en otros pacientes con el mismo diagnóstico. Eso es lo complejo y también lo difícil, ¿no? Y el compromiso de la medicina, ¿no? Lo estamos viendo con el COVID-19, ¿no? Algo más complejo que esto, pues todo el mundo lo Claro. dice, todo el mundo dice, bueno, bien, sale de una cosa u otra. Se vale decir, no puedo, tengo que ayudarme con otros doctores. Sí, fíjate, Carlos, eso es importantísimo. Yo siempre lo platico con los estudiantes, con mis alumnos. Pues cuando yo doy las asignaturas actualmente en la licenciatura de médico cirujano de la universidad, yo trato, además de transmitirles los conocimientos, que al final de cuentas, pues eso está en los libros, está en las revistas. Yo siempre trato de darles pues experiencias personales que los puedan enriquecer o ampliar mejor su criterio. Y siempre yo les digo esto, que es muy valioso lo que acabas de decir. Sí es importante que el médico sea honesto y sepa reconocer hasta dónde llega uno. Todos tenemos limitaciones. El conocimiento en la medicina es muy vasto. Yo le digo, por ejemplo, a los estudiantes, soy especialista en alergia e inmunología clínica pediátrica. Soy pediatra especialista en alergia e inmunología clínica. ¿Cuánto del conocimiento sobre la pediatría se puede decir que soy, si ustedes quieren o me aceptan esta frase, soy un experto en eso, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque pues estoy especializado en ello, pero además tengo ya un tiempo de experiencia profesional en esto. Pero esto significa un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Del conocimiento tan amplio de la medicina. Pero este porcentaje tan pequeñito, pues me hace dominar algunas cosas que no siempre es accesible al resto de los médicos, ¿no? Entonces me da cierta ventaja, pero a su vez yo también quizás no conozco, no tengo la experiencia en la neurología pediátrica, por decir algo, o en la gastroenterología. No es que uno quiera fraccionar al niño en pedacitos. Pero es que así es, si se fracciona el cuerpo humano en adulto, se tiene que fraccionar en infantil. Eso es más que lógico, ¿no? Claro, pero tiene uno que buscar un equilibrio. Tampoco se trata que el médico se convierta en un pasador, ¿no? Ajá, De sí, sí, pacientes, sí. ¿no? De decir, bueno, tú te vas ¿tú qué tienes de la piel? Ah, tú te vas al dermatólogo. ¿Qué tienes? No, porque me duele el oído, tú te vas al otro. No, el médico de la medicina general o médico especialista en medicina familiar, que también son médicos excelentes, pueden y deben de resolver el 80-90% de la atención primaria en cualquier unidad de salud, en cualquier ejercicio de la medicina. Y el resto en la atención de las especialidades. Pero tenemos que tener un médico profesionalmente muy bien capaz para hacerlo. Pero esto también, el que tengan, para eso son los documentos como las guías de práctica clínica, que tampoco es una estructura rígida, pero nos da unas pautas o de cómo seguir y en qué momento hasta aquí llego y debo de referir.
de manera idónea, ¿no? Cuando decir, bueno, es que este es un paciente alérgico, hablando de lo mío, que requiere ya de un estudio más profundo, que requiere de pruebas de alergia, que requiere del diagnóstico de un especialista en el campo para poder decidir y mejorar mi tratamiento o incluso establecer adecuadamente el diagnóstico. Pero aquí es muy importante entonces, volviendo a tu pregunta excelente, que el médico reconozca sus limitaciones. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde soy capaz de hacerlo? Y en qué momento debo de solicitar una interconsulta, un apoyo profesional o incluso una presentación del caso ante un grupo multidisciplinario, como se hace en los hospitales, en las clínicas. Entonces, creo que sí es muy importante establecer en nuestro médico que esto es totalmente válido. Claro. Los médicos podemos ser expertos en algunas cosas y algunos son excelentes en muchas, pero tenemos un momento que hasta aquí, este es mi conocimiento y mi experiencia en el área. Entonces debo de llamar al que tiene más experiencia y capacidad en eso. Eso es lo honesto, ¿no? Sí. Y responsable. Bueno, una última que quiero comentarle al público y me puse de acuerdo contigo a priori, que harás algunas pequeñas cápsulas. Platicaremos de muchísimos aspectos que hay. México, primer lugar en obesidad, primer lugar en sedentarismo, a nivel infantil, muchos mitos que hay sobre lo que es el desarrollo del niño, ¿no? Ahorita que se está haciendo tanto estudio antropométrico en el deporte, por fin, por lo menos aquí en Jalisco ha dado resultado, pero bueno, va todo ligado, ¿no? Entonces ya tendremos alguna otra charla. Finalmente, para esta parte, ¿sabes? Hay un punto que utilizan mucho las series norteamericanas de televisión, que son muy exageradas en muchos aspectos, pero tienen rasgos interesantes. Entre ellos, le meten mucho valor a las enfermeras y a los enfermeros. Mucho valor. Siempre hay algo ligado a ellos. Supongo que al momento de hacer hospital, pues tienes unas referencias importantes. ¿Qué para ti el complemento del cuadro médico? Es decir, los enfermeros, las enfermeras, el camillero, todo ese tipo de personas, ¿qué tan importantes para un médico? Mucho. En la vida hospitalaria se requiere del trabajo en equipo. No puede ser entendido un hospital que funcione adecuadamente si no hay una comunicación muy estrecha entre todo el personal de salud. Cada quien debe de hacer su trabajo de manera correcta y saber cómo hacerlo y estar preparado y capacitado y tener la experiencia en ello. Si tú tienes enfermeras suficientemente capacitadas, con experiencia, pero además empáticas hacia su paciente, eso es valiosísimo. Y lo contrario es muy doloroso. Todos hemos estado en hospitales y todos sabemos lo que es estar o por lo menos en mi caso, en un servicio de urgencias o en un quirófano. Y quisiéramos tener el mejor personal de salud en ese momento a nuestro lado, ¿no? La enfermera que nos entienda, con que nos diga unas palabras de aliento, con que nos acompañe en algo que sabemos que es muy estresante o que estamos por ahí sintiéndonos muy mal en un servicio de urgencias, en un servicio de hospital. Entonces, todo ese personal de salud que está al lado y acompaña al médico son sumamente valiosos. Tenemos referentes en los hospitales que nosotros pues nos vamos conociendo, somos como una familia a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y nos vamos conociendo en su gran mayoría y sabemos generalmente cómo responden y sabemos quiénes son los enfermeros, las enfermeras, que son el ejemplo a seguir, ¿no? Que quisiéramos que todos fueran, ojalá que en esta mañana que voy a estar en el servicio de urgencias, tenga yo la compañía de esta enfermera, ¿no? Entonces, sí, son sumamente valiosos, nos ayudan
fíjate que el sistema de salud que pudiera uno ver en una serie como estas americanas, no necesariamente son prototipos de lo que pasa en nuestro medio. Siempre cada hospital, e incluso en el país, ¿no? El Hospital del Niño Doctor Rodolfo Nieto Padrón en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, tiene algunas condiciones muy semejantes al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en la Ciudad de México. Pero no es exactamente igual. No, imposible. Condiciones sociales, demográficas, económicas, preparación de su personal, distintas. Entonces, cada hospital tiene sus particularidades. Entonces, el trabajo y el entusiasmo de las enfermeras siempre se distingue. Las enfermeras pediatras, las enfermeras que han hecho una especialidad en pediatría, generalmente son muy buenas, son un personal incluso muy solicitado cuando se van a ejercer a nivel privado o en otras instituciones. Pero bueno, como en todo, pues hay excelentes y quienes no lo son. Y se requiere muchas veces más de un personal adecuadamente preparado, sin que sea un nivel de excelencia, pero que tenga empatía, que tenga cariño hacia sus pacientes, que tenga la responsabilidad y el acompañamiento. Se requiere más de ese personal que incluso que aquellos que son excelentes académicamente, pero no tienen ninguna preocupación, ninguna empatía hacia sus pacientes. Perfecto, creo que ha quedado muy claro. Pues te agradezco, Sergio, todos estos comentarios. Hay muchos temas de medicina, nos llevaría días, ¿no? O sea, poder platicar sobre todo eso. Me baso mucho en, siempre que hablamos de medicina con otros doctores, yo siempre digo que esa novela de Taylor Cowell de Médicos de Cuerpo y Alma es una descripción muy exacta, porque es eso, te tienes que meter muchas veces en diferentes circunstancias del paciente para que también entender lo que viene deprimido, que viene espantado, que viene de muchísimas características y bueno, llegar el momento para poder decirles lo que es, como dicen, la neta. Te agradezco mucho, lo felicito a todos los médicos en su día. Te felicito a ti, vimos fotografías de muchos reconocimientos, pero creo que tú lo has dicho, el mejor reconocimiento es cuando alguien en la calle te para decirte, tú fuiste mi médico y gracias a Dios estoy bien. Te agradezco, Sergio, y espero que Es el sigamos más momento adelante. más grato, ¿no? El Sí, momento más definitivamente. valioso. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias y vamos a Muchas continuar, gracias, ¿eh? Carlos. Muy Vamos a amable. continuar dentro de toda esta parte porque, Claro. mira, aquí te vemos con alumnos y aquí más pasos, menos mortalidad. Un metaanálisis publicado por la prestigiosa revista Sport Medicine, después de analizar a más de 175,000 personas, que es un universo bastante interesante, muestra cómo el riesgo de mortalidad disminuye de forma lineal desde los 2,700 pasos a los 17,000. Creo que ese es el tipo de temas que nos hace falta, Sergio, tratar, porque hay demasiadas Claro. cosas que aportar de parte de la medicina y no la estamos aprovechando. Nos estamos tratando de meter mucho en el médico del deporte, pero el médico del deporte ni son los suficientes y están muy subespecializados. Entonces creo que es importante contar. Ojalá pueda contar con tu presencia en otras ocasiones y Sí, sí, platicar de todo gracias. este desarrollo, ¿no? Fíjate que en esto, Carlos, tan solo el considerar que nuestro lugar de trabajo no necesita ser un instituto de deporte o una actividad disciplinaria deportiva, ¿no? Que nuestra unidad de trabajo, llámese como se llame, un organismo gubernamental, privado, tenga, pues, si no la certificación de una institución saludable, que tenga un conocimiento general de esto, ¿no? Vamos a usar menos los elevadores, vamos a subir por las escaleras. Bueno, yo sé que Claro. el que esté en un edificio de 60 pisos me va a decir que cómo, ¿no? Pero bueno,
un hospital como el nuestro, que eran 5 o 6 pisos, y pues vamos por las escaleras, vamos haciéndolo de manera rutinaria, vamos cambiando nuestros hábitos alimenticios, vamos procurando que en la cafetería ya no nos vendan esta comida chatarra, que nos vendan mayor posibilidad de frutas, una alimentación saludable. Entonces, tomemos más agua en la medida que nosotros en la oficina así lo determinemos. O sea, cosas que hagan que nos cambie este chip, ¿no? Que tenemos una sociedad enferma. La sociedad en nuestro país es una sociedad con un gran número de pacientes enfermos de problemas crónicos y Claro. metabólicos que pudieran ser modificables tan solo como con una medida como esta que estás platicando, como el solo hecho, activémonos más, caminemos más, mejoremos nuestra alimentación. Perfecto. Hay un libro muy bueno que se llama Camina y Vive. De eso platicaremos más adelante. Pues reitero mi agradecimiento y la felicitación. Gracias. Nos vemos, Carlos. Hasta Gracias. luego.